Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta histórica, ¿eh? Fascinante y la verdad es que poco explorada. ¿Hubo algún tipo de vínculo entre el judaísmo y los ávaros? Hablamos de ese imperio nómada que, bueno, dominó Europa central entre los siglos sexto y IX. Claro, porque normalmente, si piensas en pueblos del estepa y judaísmo, te vienen a la cabeza los házaros, ¿no? Su conversión es bastante conocida. Sí, aunque los detalles exactos todavía se nos escapan un poco. Exacto. Pero, ¿fueron los únicos o hubo algo más? Ahí está la clave. Las fuentes que vamos a ver hoy, sobre todo académicas, como los trabajos de Walter Paul y también hallazgos arqueológicos importantes, como los de Chelarevo en Serbia, nos presentan un panorama, bueno, complejo. Complejo, sí. La visión más tradicional, la de Paul, por ejemplo, niega cualquier influencia judía importante sobre los ávaros. Ajá. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque hay indicios, hay como pistas que desafían esa visión. Exacto. Nuestra tarea hoy es un poco seguir esas pistas, desentrañarlas y ver si la historia pudo ser más sorprendente de lo que pensamos. Vamos a ello. Pues sí, empecemos, si te parece, por la visión estándar, la más aceptada. Historiadores como Walter Paul, como decía, describen la religión ávara como fundamentalmente chamánica y tengrianista. Centrada en Tengri, el dios del cielo. Eso es. Y conocemos sus prácticas, rituales de purificación, esos juramentos solemnes sobre espadas, invocaciones a Tengri, lo típico, digamos, de muchos pueblos esteparios. Y sus enterramientos, que aunque a veces eran ricos, ¿no? Con oro, plata, caballos. Sí, sí, había juares ricos. Pero no tenían esa monumentalidad de otros pueblos, como los túrsicos o los mismos házaros. No vemos grandes kurganes, ni cámaras pintadas, ni inscripciones. Nada de eso. Además, sabemos que las misiones cristianas pues fracasaron una y otra vez hasta la conquista franca, ya a finales del siglo VIII. Sus contemporáneos los veían como paganos, claramente. Correcto. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, hay dos conjuntos de pruebas que siembran la duda. Primero, los nombres. Los nombres. Sí, los nombres de algunos de los últimos líderes ávaros que fueron bautizados ya bajo dominio franco. Hacia el 796, un líder importante, quizá un capcán, una figura de alto rango ávara, adopta el nombre cristiano de Teodoro. Teodoro. Y poco después, otros líderes ávaros cristianos eligen llamarse Abraham e Isaac. ¡Ostras! Abraham e Isaac. Nombres del Antiguo Testamento puros y duros. Muy comunes entre judíos medievales, sí, pero bastante raros para conversos al cristianismo en esa época concreta, ¿no? Muy raros. Incluso Teodoro, regalo de Dios, aunque es griego, era un nombre teofórico bastante popular entre judíos helenizados siglos atrás. Es solo una coincidencia. Pues, empieza a parecer mucha coincidencia. Quizás no lo sea tanto si lo conectamos con el segundo indicio, la necrópolis de Chelarevo, en Serbia. Y ojo a la fecha. A ver. Finales del siglo VIII, principios del IX. Justo la época de la conquista franca y de estos líderes con nombres tan peculiares. Vale, la cronología encaja perfectamente. ¿Qué se encontró exactamente en Chelarevo? Cuéntanos. Pues mira, una mezcla muy interesante de tumbas. Por un lado, enterramientos ávaros típicos, individuos con rasgos mongoloides, sus ajuares chamánicos, caballos incluidos, lo esperado. Normal, sí. También tumbas eslavas, más pobres. Y aquí viene la sorpresa. Otras tumbas, también de individuos con rasgos mongoloides, pero enterrados con elementos claramente judíos. ¿Elementos judíos? ¿Como cuáles? Pues mira, por ejemplo, nichos excavados en las paredes de la fosa. Y lo más llamativo, fragmentos de ladrillos romanos reutilizados sobre los que se habían grabado menorás, etrox y lulavs. Minorás grabadas en ladrillos romanos en tumbas ávaras. Eso sí que es inesperado. Totalmente. Símbolos inequívocamente judíos. Claro, la pregunta inmediata es, ¿eran házaros? ¿Algún grupo házaro que llegó hasta allí? Es una hipótesis, claro que sí, pero tiene problemas. Cronológicamente es difícil. La conversión hazara probablemente todavía estaba en proceso o fue posterior, y no hay pruebas de migraciones hazaras tan al oeste en ese momento. Ya. Además, los házaros, que sí sabemos que se movieron al oeste más tarde, los cavaros, que se unieron a los húngaros, Eran rebeldes contra la judaización, ¿no? exacto, eran precisamente los que huían de la judaización de su élite. Otra idea es que simplemente reutilizaran ladrillos de ruinas romanas antiguas, donde quizá hubo presencia judía.
Pero claro, la selección tan específica de esos símbolos, Sigue siendo muy llamativo, sí. Seleccionar justo los que tienen menorás. muy llamativo. Entonces, ¿nos abre esto la puerta a pensar en una posible misión judía directa a los ávaros? Quizá, no sé, coincidiendo con el cisma iconoclasta en Bizancio. Ese momento en que el judaísmo, por su aniconismo, ganó cierto prestigio intelectual. Hay fuentes que hablan de proselitismo judío activo en esa época. Es una posibilidad intrigante, desde luego. Quizás se intentó un modelo parecido al házaro, convertir a una parte de la élite, tal vez al jugurrus, esa posible segunda figura de poder entre los ávaros, aunque su función exacta todavía se debate. Una conversión desde arriba, digamos. Podría ser. Pero claro, llegó la conquista carolingia, la cristianización forzosa, y todo ese proceso, si es que existió, se habría cortado de raíz. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos? La historia académica dominante, la de Paul y otros, pues no contempla un judaísmo ávaro. No, en absoluto. Pero las pistas están ahí. Esos nombres tan particulares de los últimos líderes, los hallazgos de Chelarevo, que son, bueno, asombrosos. Son lo que a veces llamamos poslaki, indicios fuertes, aunque circunstanciales. Sugieren una presencia o como mínimo una influencia judía importante entre ciertos grupos ávaros justo antes de su desaparición como pueblo independiente. Y la conquista carolingia, pues, probablemente truncó esa posible vía histórica, ¿no? Muy probablemente. Cerró una puerta que quizás apenas empezaba a abrirse. Nos deja pensando, ¿eh? ¿Cómo habría cambiado el mapa religioso y político de Europa si, junto a los jázaros, otro gran imperio estepario, aquí, en el corazón del continente, hubiera adoptado el judaísmo? Una ucronía fascinante. Una pregunta para seguir dándole vueltas, sin duda.